Hola hermanos, el día de hoy, 5 de noviembre del 2021, es viernes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Hoy no tenemos memoria obligatoria, pero hoy es día de Santa Ángela de la Cruz. Bueno, realmente ella fue bautizada María de los Ángeles y sus apellidos eran Guerrero González. Ella nace en Sevilla en enero de 1846 de una familia bastante modesta. Fíjense, fueron 12 hijos, pero realmente alcanzaron la edad adulta solamente 6. Su papá era curtidor de cueros, muere cuando ella es muy pequeña. Su mamá era, pues, llamémosle así, trabajaba un poco cosiendo, costurando, y ella de hecho se va a dedicar a eso, hasta los 29 años. Miren, en la casa donde ella trabajaba, en el taller donde ella trabajaba, la dueña de la casa, si se quiere, del taller, era una persona muy católica, que le ayudó, la orientó para que su director espiritual fuera el padre Torres. Y el padre Torres va a ser el gran director espiritual, por eso la importancia de los directores espirituales. Entonces, fíjense, ella primero quiere entrar con las carmelitas descalzas, no la aceptan porque piensan que es muy frágil, muy débil. Luego entra con las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ahí llega a ser novicia, pero de repente es que empieza a padecer de mucho vómito y bueno, tiene que dejar la congregación, regresa a la casa de donde su mamá, a la casa de doña Josefa, pues lamentablemente, porque fíjense que una vez salió de la congregación, y le pararon los vómitos. Una cosa, ella lo atribuía y bromeaba con alguna cosa al respecto, pero realmente parece ser que no era su lugar. Llegará un punto en el que entonces ella misma decide fundar, inspirada lógicamente, acompañada por este sacerdote que les digo, el padre Torres, una congregación. Y entonces ahí van a ser, primero se va a cambiar el nombre, porque evidentemente ya les decía, se llama María de los Ángeles y se cambia, empieza a firmarse como Ángela de la Cruz y funda entonces la Compañía de la Cruz, que está dedicada al cuidado de los pobres, de los más enfermos y a eso, porque ella tenía claro, pobre entre los pobres y así va a vivir. Miren, ella alcanzó 86 años de edad, porque va a morir hasta 1932, perdón. Ella muere un 2 de marzo. Padre, entonces, ¿por qué la estamos celebrando en noviembre, un 5 de noviembre? Porque ese fue el día de su beatificación, fue el 5 de noviembre que fue beatificada de 1982 y fue canonizada siempre por San Juan Pablo II en el 2003, en noviembre del 2003, perdón, en mayo del 2003. Y entonces, bueno, ya ven, por eso se le coloca, dije noviembre, pero pensaba en la beatificación, fue beatificada el 5 de noviembre y por eso se conservó la fecha esta. Las hermanas, y lógicamente la celebran también el 2 de marzo, pero ya les digo, universalmente la iglesia la celebra el 5 de noviembre. Además, normalmente en marzo estamos en cuaresma, entonces como que cuesta un poquitito más aquello de la celebración. Tener el corazón misionero, apegado, llevado al trabajo entre los más necesitados, sigue siendo la vocación de todos, ¿no? Es vocación cristiana esa. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, estamos casi terminando la carta a los Romanos. Capítulo 15, versículos del 14 al 21. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace 4 semanas yo les comenté que la carta a los romanos realmente es una tarjetita de presentación de Pablo. Pablo está presentándose a los romanos porque él pretende pasar por Roma para ir hasta Hispania, para llegar hasta el extremo del mundo, ¿no? El mundo conocido. Y entonces por eso él se presenta, él habla de quién es él, y ahora, fíjense, pide disculpas, dice, bueno, miren, yo les he dado algunos consejos, pero estoy clarísimo que entre ustedes se pueden aconsejar, solo que me siento motivado
porque como apóstol de Cristo, como llamado a evangelizar, y me encanta lo que dice él, mi actividad sacerdotal. Fíjense que no estoy seguro, ¿de acuerdo? Y les pido mil disculpas y no me puse a investigarlo porque el tiempo no me lo permitía, pero yo no creo que haya otra parte en el Corpus Paulino donde Pablo directamente diga que él es sacerdote. Él habla de ser apóstol de Cristo, de ser representante, embajador, incluso utiliza el término, pero hablar de él como sacerdote, él dice, mi actividad sacerdotal consiste en predicar el evangelio a los paganos. Qué lindo esto, ¿no? Para que alcancen la santificación, para que alcancen estar en la presencia de Dios. Qué bello esto, ¿no? Y dice, miren, es muy prudente, dice, miren, yo no ando predicando en lugares donde ya otro predicó, para no construir sobre otro cimiento. Y bueno, por eso lo está diciendo. La comunidad de Roma no la funda Pablo, tampoco la funda Pedro, no sabemos. Acuérdense que Áquila y Priscila, que eran amigos de Pablo, ya eran de Roma. Y cuando Pablo los conoce en Corinto, significa que ya la comunidad tenía algunos años. No sabemos quién fundó la comunidad cristiana en Roma. Lo que sí sabemos es esta actitud de Pablo tan linda, que es capaz de reconocer y de entender que no puede irse a meter en otro lugar. Pide permiso, como pidiendo permiso. Entiendan que lo estoy haciendo bajo estas condiciones. Vamos al Evangelio. Sí, ayer hemos leído las parábolas de la misericordia o la parábola de la misericordia, pero nos saltamos la del hijo perdido o la del hijo pródigo, mal llamado hijo pródigo. Saltamos de un solo al capítulo 16, versículo del 1 al 8 de Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es cierto, ¿verdad? Tenemos que reconocer que en las cosas de este mundo nosotros somos verdaderamente infantes. Somos personas analfabetas, si lo quieren. No sabemos cómo manejar los negocios de este mundo. Y lamentablemente algunos quieren combinarlo, ¿no? La vida de la fe desde la perspectiva de la práctica, llamémosle, mundana. Y no funciona la cosa así. Vamos, otro punto. Cuidado y pensamos que el Señor alaba la corrupción que está detrás de este tipo. El Señor no está alabando la corrupción. Y entre nosotros hay muchos administradores de este estilo, ¿no? Que van manipulando los recibitos, que van cambiando las cuentas y que tienen doble administración y que ya sabemos todo lo que se roban en nuestros países. Es un desastre realmente. Miren, mientras no haya transparencia, mientras no haya ética, vamos a estar trabados completamente. Y malos administradores infieles hay por montones entre nosotros. Jesús no está alabando eso, él alaba la astucia, cómo este es tan astuto que es capaz de valerse de una cosa negativa para buscar un beneficio para él mismo. ¿Qué nos invita a hacer esto? Primero a revisar cómo estamos administrando, porque a todos, como decía la primera lectura de ayer, tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo llevamos nuestras cuentas? ¿Son según Dios o son según nuestros caprichos? Bueno, les invito a hacer oración. Señor, gracias por todas las capacidades que me has dado. Ayúdame a reconocerlas y agradecerlas, a ponerlas al servicio de los hermanos, de tu reino de justicia, verdad, amor y paz. Que mi astucia no se vuelque en alcanzar mis caprichos y busque el crecimiento de los más pequeños y pobres. Que mi inteligencia no sirva para justificar mis errores y me ayude a crecer en sinceridad y humanidad. Que mi creatividad no sea egoísta ni aprovechada y abra nuevos caminos para la generosidad y el amor. Que mi talento no se centre en perseguir mi bienestar y trabaje para construir el bien común y la paz. Señor, gracias por todas las capacidades que me has dado. Ayúdame a reconocerlas y agradecerlas, a ponerlas al servicio de los hermanos, de tu reino de justicia, verdad, amor y paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de Santa Ángela de la Cruz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Hey, feliz viernes para todos.